Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, gracias por acompañarnos en este segundo programa de Serendipia. Hoy día vamos a tratar la viveza criolla. Como recordarán, en el programa anterior que hablamos del miedo, al final hacíamos una reflexión y decíamos que no debemos actuar, no debemos movernos por el miedo, por miedo a que nos pillen, por miedo a que nos metan preso, por miedo a que nos quiten, sino siendo fieles a nuestros principios y a nuestros valores, es decir, comportarnos y actuar siempre siendo fieles a aquello en lo que realmente creemos y quiénes somos. Justamente sobre esto trata nuestro programa de hoy, que con Paola hemos escogido con muchísimo cuidado y cariño porque es un tema que nos parece sumamente importante, sobre todo ahora que estamos en un contexto donde todos queremos cambio y la idea es no solamente quererlo, sino también hacerlo. Entonces, hoy día vamos a tratar la viveza criolla. Y la verdad es que en Latinoamérica, es una pena, pero este tema está absolutamente arraigado y tiene esta especie, Latinoamérica en general, tiene esta especie de filosofía de vida, incluso podemos decir modus vivendi, de querer siempre obtener ventaja, robar, engañar o simplemente trabajar lo mínimo indispensable. Y esto es a lo que llamamos viveza criolla, que en realidad es latinoamericano. A veces tendemos a creer solo Ecuador es así, pero ya vamos a ver cómo es algo. Incluso el nombre, viveza criolla, tiene que ver con la colonización y luego los criollos, que son los hijos de los españoles. Entonces, en muchos países se le llama así y este programa vamos a tratar de entender este comportamiento, pero también la génesis de este comportamiento. Entonces, va a haber un poquito de historia en este programa, va a ser un poquito tal vez distinto al anterior y a los que vienen, pero creemos que es importantísimo encontrar el origen de por qué somos así, por qué actuamos así. Y yo siento que luego de leer este libro de Osvaldo Hurtado que se llama Las costumbres de los ecuatorianos, entendí muchas cosas. Creo que se me abrieron un poquito los oídos a ciertos comentarios, dichos, frases que tenemos los ecuatorianos, en general los latinoamericanos, y por qué nos comportamos así. Entonces yo quisiera contarles una pequeña anécdota. Yo tengo un familiar que el otro día justamente estaba contando, él tenía antes una empresa de camiones y él contaba que los choferes le robaban, digamos, las personas que conducían los camiones, les robaban de diferentes formas. Y me decía, Paola, no te puedo explicar lo creativos que se ponían para robar. Ojalá así de creativos, así de innovadores, así de fantásticos puedan ser para trabajar, para mejorar, no sé, pues costos, para mejorar procesos, pero no, ellos usaban ese ingenio para robar. Entonces decía cosas como, para que tengas una idea, ponían el camión en neutro cuando iban en el páramo, digamos, bajando una loma para ahorrarse la gasolina, porque ya él llegó en un punto en el que era tal la cantidad de robos que los controles me tenías que traer exacto la factura de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces se dieron cuenta que bajando la loma en neutro se ahorraban un poquito y esos $2-3 de diferencia se los podían meter en el bolsillo. Hacían otras cosas como robar, me decían, me robaban las llantas. Yo tenía un marcador digital que me marcaba las llantas porque ya al final me daba cuenta que compraba llantas nuevas, se me robaban las nuevas. Y en general, esto es algo que no lo vemos solo empleador-empleado, sino en general yo creo que es como una mala práctica o una práctica muy generalizada de cómo actuamos los ecuatorianos y esto es tristísimo. Luego esto se ve replicado, por ejemplo, en las organizaciones, se ve replicado en la familia, se ve replicado en tantos aspectos de la sociedad y finalmente terminamos todos embarrados y bueno, es como una cadena que finalmente yo creo que hace mucho daño a la sociedad. Entonces, esto es un comportamiento recurrente. Yo quisiera rescatar 3 frases que me parecen interesantes que yo creo que reflejan claramente lo que es la viveza criolla. 1, total, si yo no robo, robará otro. Sí lo han escuchado seguramente y eso tal vez es la razón por la que el chofer
teniendo más compañeros, robaba él, porque decía, si yo no lo hago, por hacerme el santito, por hacerme el que Dios me va a juzgar, o cualquiera que sean tus razones por las cuales no lo vas a hacer, va a venir otro y lo va a hacer. La segunda frase que es interesantísimo es, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Viveza criolla. Y el siguiente, y ese tiene mucho que ver con el poco orden o poco respeto al orden jurídico o a la inobservancia de la ley, y es echa la ley, echa la trampa. Hemos escuchado eso, lo escuchamos cada vez. Hicieron esa ley, uy, ya hay trampa, así de rápido, ¿ya? Entonces, bueno, con esta mentalidad vivimos, con esta mentalidad nos gobiernan, con esta mentalidad estudiamos, trabajamos, con esta mentalidad votamos, con esta mentalidad elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, lo más triste es que el vivo en un país como el nuestro o en una región como Latinoamérica es admirado. El vivo es admirado. El idiota en realidad es el que cumple las leyes. El vivo es, wow, lo hizo bien y no lo pescaron. Entonces eso es lo wow. Imagínense. Exactamente. Y bueno, como vamos a profundizar más adelante, la viveza criolla está relacionada a la inobservancia de la ley. Y yo quiero darles un ejemplo porque cuando busqué e investigué un poquito sobre viveza criolla, lo que más interesante me pareció es que el caso insigne de Latinoamérica de viveza criolla es en la famosa mano de Dios, de Diego Maradona, ¿ya? Y qué otra cosa, ¿cómo no es inobservancia de la ley que en un deporte en el que no se permita la mano hayan permitido que se haya metido un gol con la mano? No es que tocó la mano, no. El gol fue con la mano. Entonces, realmente esto es interesante porque las normas del fútbol yo creo que son bastante claras y en este caso particular, no solo que, digamos, el gol fue con la mano. Entonces, el árbitro validó el gol y luego pidió el consejo al segundo árbitro y el segundo árbitro también dijo, digamos, ratificó el gol y obviamente en ese entonces no existía el VAR, que hoy sabemos. Entonces, en ese año Argentina quedó campeón. Obviamente hubo un descontento terrible porque este partido fue contra los ingleses y los ingleses no hacían más que decir que esto era una trampa, que cómo era posible que esto haya pasado y que se lo haya dejado pasar. Entonces, les voy a decir una cosa todavía más interesante. Obviamente yo sé que aquí seguramente hay gente que ama a Diego Armando Maradona y esa en realidad no es la discusión, sino lo que pasó después, que es la cereza del pastel. El gol de la mano de Dios es votado el gol del siglo, ¿ya? Es decir, la viveza criolla y la observancia de la inobservancia de la ley llevada como bandera, llevada como motivo de orgullo, llevado a lo más increíble que nos pasó en el siglo, no en la década, no a los 50 años, no, en el siglo. Entonces yo, digamos, admiro, incluso me parece interesante porque estuve leyendo que las reacciones de los, sobre todo, por ejemplo, el arquero, que fue obviamente el que vio la viveza criolla ahí en su cara, que vio la mano de Diego Maradona meter el gol, él decía, yo lo respeto como futbolista y yo creo que él es fantástico, pero nos hizo trampa, eso al final es una trampa, es una norma que se violó en el fútbol y finalmente lo llevó y obviamente hay una burla detrás, hay una risa detrás, hay un orgullo detrás y eso al final se traduce en viveza criolla. Entonces voy a empezar un poquito a hablar ya tal vez aterrizado a esto de Osvaldo Hurtado o lo que mencionaba de las costumbres de los ecuatorianos, de cómo empezó este problema. Y él habla de que el origen y la génesis de la viveza criolla es el sistema económico que vino de España y era el feudalismo. Cuando en otros países de Europa que conquistaban, digamos, las colonias o lo que sea, eran países que ya tenían otros sistemas capitalistas, otros sistemas tal vez un poquito más avanzados de sistemas económicos. El que vino acá al Ecuador fue el feudalista y el feudalista es una pena porque es bastante jerarquizado. Incluso las personas que están debajo de la pirámide son servidumbre y ya rayan casi en la esclavitud. Y eso es exactamente lo que pasó en la audiencia de Quito, que fue, digamos, lo que se fundó aquí o la entidad que se fundó aquí, que era el vínculo con la corona. Otra cosa que pasó y es la religión católica, que fue, como sabemos, lo que se nos enseñó aquí a quienes vinieron, quienes estábamos aquí, ¿verdad? O quienes estaban aquí. Entonces, la religión católica era el sustento ideológico de esta sociedad jerarquizada y el problema es que
la religión católica en ese momento, y podemos decir que hasta ahora también, romantiza mucho la pobreza, y también hay un tema de si ese es el destino o esto es lo que los designios de Dios, entonces yo no tengo por qué cambiar nada. Y si cambio algo, entonces estoy tal vez en contra de las leyes de la iglesia. Entonces, si esa era la mentalidad, imagínense, romantizar la pobreza, yo no tengo para qué prosperar. Y segundo, irme en contra de lo que Dios me manda, también era irme en contra de las leyes religiosas. Entonces, de alguna manera, por ahí también había como un estancamiento. Entonces, siempre hubo estas desigualdades sociales. Así se fundó el Ecuador, o así antes de que haya una república. Pero miren cómo cuando llegaron los primeros colonizadores, fue con estas ideas, ¿ya? Y bueno, siempre hubo, por ejemplo, el concertaje, que era otra forma social y jurídica de servidumbre y de subordinación. Los indios se volvieron peones, etc. Entonces, realmente las rígidas jerarquías sociales continuaron cumpliendo una función, incluso ya luego como república. Los blancos siempre tenían un estatus mucho más alto que cualquiera que esté por debajo, ya sean mestizos o los indios o incluso los negros, que eran esclavos. Y bueno, de nuevo, volviendo a esto de que la creencia de que el orden económico y social era querido por Dios y de que el destino de las personas estaba fatalmente determinado por la providencia divina, eso hizo que los ecuatorianos simplemente adaptaran unas actitudes contemplativas, resignadas, como diciendo, yo no hay nada que pueda hacer. Así que, y en eso un poco quedó, y un poco para empezar con la génesis, ¿verdad? Cómo empezó esto de la viveza criolla, o al menos empecemos solo con las jerarquías, ¿verdad? Con estas economías jerarquizadas. Ahora hablemos un poquito de cómo, con respecto al trabajo o respecto a las motivaciones que teníamos, cómo éramos cuando recién llegaron los españoles. Sí, creo que es importante mencionar o recalcar que el objetivo del programa de hoy no es decir de dónde viene y quedarnos ahí, sino como lo que pretendemos en todos nuestros programas y temas es al final decir qué podemos hacer, ¿no? Pero para el cambio es importante primero analizarnos y ver el porqué de las cosas. Si no sabemos el porqué, no podemos después enmendar, mejorar o cambiarlo. Entonces, eso que quede claro. No es aquí decir, uy, no hay nada que hacer, tirémonos por la ventana o apaguemos la luz y ya está. No, pues ese no tendría sentido que estuviéramos hoy de aquí. Entonces, estos rasgos, ¿no? O este decir de no puedo hacer otra cosa porque la sociedad está muy estructurada, está muy jerarquizada. Hay clases, los blancos con muchísimos privilegios, los mestizos con menos privilegios y los indígenas y los afroecuatorianos pues ya ni veían por ahí un derecho, ¿no? Esto aquí se veía reflejado, por supuesto, en el trabajo, en cómo desempeñaban sus tareas y Osvaldo Hurtado hace referencia o menciona la ociosidad. Entonces, podíamos decir que tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, XVIII cuando todavía está la Audiencia de Quito, XIX cuando ya somos república, hay un rasgo muy marcado. Entonces, extranjeros que vinieron a visitar nuestras tierras decían que nosotros éramos una de las tierras o la tierra más fértil de Sudamérica, que el problema era que nuestra gente era mediocre, que no quería hacer ningún tipo de esfuerzo, y esto se mantuvo a lo largo del tiempo. No es que en el 18 es así y después cambia, no. Se puede ver claramente cómo en el 18 es así, en el 19 aún más. ¿Otro avión? En el 19 aún se remarca más, es decir, nos fregamos todavía más. Entonces, el tema de la ociosidad, ¿no? Que a pesar de tener unas tierras súper fértiles, no fuimos capaces de aprovecharlo porque nos podía la pereza, no teníamos ganas realmente de hacer mayores esfuerzos, ¿sí? Había una mala gestión. Entonces, esto aquí es extrapolable también a las organizaciones o a otros ámbitos, ¿no? Si no hay una buena gestión de esa comunidad, si no hay una buena gestión de esos ciudadanos, de esos recursos, pues difícilmente vamos a poder tener prosperidad y desarrollo económico. Y, por supuestísimo, el trabajo forzado que hacían
los indios, ¿no? Uno de los autores citados en este libro decía que no tenía nada que ver el resultado y la productividad de un indígena trabajando la tierra libremente que un indígena que trabaja la tierra explotado. Cuando tú estás explotado, y pensemos en nosotros mismos, ¿no? Si a mí me dicen tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo y yo no le veo un sentido más que darte solamente a ti después esos frutos, yo trabajo para ti, pues difícilmente lo haré con ganas, lo haré motivado. Parece mentira, pero aquí también entra el tema de la motivación. Si soy libre, si veo que esto va a repercutir favorablemente en mí y en mi familia, es lógico que le voy a poner muchísimas más ganas. Entonces, en esta época, si ahora hablar de la motivación en organizaciones, en otro tipo de organizaciones, resulta loco o descabellado, a veces, imagínense en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿qué me estás hablando tú de motivación con indígenas si nosotros somos los blancos, los poderosos? Entonces, bueno, eso es lo que aparece como un rasgo que podemos relacionarlo con lo que vivimos actualmente. Paola mencionó al inicio que es un rasgo, la viveza criolla, un rasgo, una característica de distintos países sudamericanos, ¿verdad? Que vivieron la colonia. Pero sí es verdad también que hay ciertas características que nos diferencian, por ejemplo, de Argentina, como el tema de la lectura y demás, que lo veremos más adelante. Pero es importante mencionar esto, ¿no? La colonia, cómo afectó a nuestros países y países vecinos esta gestión, esta visión, este modelo feudal que ha tenido un impacto, que estamos en el siglo XXI y todavía y aún lo vivimos. Aún lo percibe, así es. Esperemos que pase el avión. Y luego hablemos de la ausencia de emprendimientos, que eso es otra cosa que incluso podríamos decir, le podríamos atribuir a esta crisis económica sostenida que siempre se lo atribuimos, eso tuvimos desde el comienzo, eso tuvimos en la colonia, y en realidad hay una serie de prácticas o de malas prácticas económicas que nos han traído en esta como letargo, podríamos decir, de no emprendimiento, ociosidad y demás. Por ejemplo, podríamos hablar que la propiedad de la tierra era considerada no tanto para producir, aunque ya mencionamos que sí, pero finalmente quien producía no era el hacendado, el dueño, sino otras personas. Y más bien la tierra era un elemento de prestigio o era un elemento social o un instrumento de poder. Entonces ya por ahí, imagínense, si yo tengo tierra, pero sí la uso para producir, pero son otros los que lo hacen y digamos, el elemento productivo son estos peones y no yo, muchas veces ni siquiera yo estoy involucrado en lo que va a producir, en lo que va a causar o lo que va a tener rentabilidad. Entonces, imagínense qué mala práctica era esa, pero era bastante frecuente y recurrente en la colonia. Luego tenemos, por ejemplo, inexistencia de responsabilidad total, o sea, no cumplir compromisos, no asumir compromisos, tener aptitudes para organizar eficientemente una tarea, nula, cero, para nada. Luego tenemos indisciplina, olvido de las reglas, inobservancia de las reglas, de la ley, de la norma. Eso fue una constante durante toda la colonia. Evitar responsabilidades. O, por ejemplo, lo que siempre nos encanta hacer, victimizarnos. Pasó algo por mi culpa, pero se la chanto al vecino o responsabilizo al vecino. Eso es algo absolutamente común. Perdón que te interrumpa, Paola, pero tú y yo conocemos a Fred Kaufman. Sí, exacto. Que es un consultor, con muchísimo prestigio, que trabaja con grandes CEOs a nivel mundial. Y él dice que si tú no te ves como parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Entonces, si no es mi culpa, yo no puedo hacer nada, esto ya está así, es muy difícil, son cambios estructurales, pero ¿y qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos darle la vuelta? Entonces era una actitud que estaba en el siglo XVIII, que estaba en el siglo XIX, pero a día de hoy también la vemos. O sea, y es de víctima. Al final es una actitud de víctima, es victimizarse, echarle la culpa a otro cuando en realidad es mi responsabilidad. Y eso pasaba mucho. De hecho, quisiera traer un ejemplo de la actualidad de hace como un mes. ¿Se acuerdan cuando tuvimos una asambleísta que decía, si roban, roben bien? ¿Ya? Y esto de aquí, yo creo que no hay nada más
así como tal vez en el siglo pasado el caso insigne era de la viveza criolla, era lo de Diego Armando Maradona, yo creo que esto de verdad va a pasar como algo que debería estar en los libros. O sea, tuvimos alguna asambleísta que fue elegida directamente por sus electores, que dijo que si roban, roben bien. Y digamos que si lo hagas con cautela para que no se note. Eso así lo dijo, está filmada, no hay sacada de contexto, no hay nada. Sin embargo, sí quisieron su partido y ella decir que la habían sacado de contexto, cuando era algo que no había. O sea, eso sería defender lo indefendible, y ahí está clarísima la viveza criolla. Pero un poco volviendo a estas malas prácticas que eran absolutamente, digamos, eran tristemente lo que se hacía recurrentemente. Por ejemplo, el robo era, ahorita me acordé de esta asambleísta apellido Cerda, de si roben, roben bien. Bueno, el robo también absolutamente recurrente. Por ejemplo, la gente que venía de afuera, del Ecuador, incluso la misión geodésica que vino al Ecuador, a todos les robaron. A todos les robaron. O sea, venía un forastero, les robaban. Y claro, como los veían ingenuos, como que no saben cómo nosotros, cómo son nuestras prácticas, cómo son nuestras mañas, y la verdad, les robaban. Entonces, digamos, el robo estaba a la orden del día, todo el tiempo. Luego, por ejemplo, se hablaba mucho de que había pocos ahorros porque era mal vista la profesión de prestamista. Esto ya más adelante, aun cuando ya nos volvimos república, estas malas prácticas económicas y tal vez esta falta de emprendimiento también se mantuvo en el siglo XIX, como decía Irene, cuando ya nos volvimos república, eso se mantuvo. Y entonces imagínense, hubo falta de ahorros, por ejemplo, que es tan importante para que haya emprendimientos, para que haya financiamiento, para que haya tal vez, digamos, un país con... Dejen que pase el avión. Un país con, digamos, más organizaciones o más inversiones, etcétera. Eso no pasaba porque la profesión de prestamista estaba mal vista, y de hecho ahí nace el nombre chulquero, y eso finalmente era un usurero. Y ya porque en ese momento obviamente todavía no existían así bancos en sí, instituciones financieras no lo había. Pero entonces el ahorro en general, algo que hoy nosotros sabemos que se necesita, que es importante, etcétera, estaba mal visto, o sea, para que tengamos una idea. Entonces, sí, realmente todo esto podríamos decir que traía inestabilidad política, penurias fiscales, había robos dentro del fisco, que eso tampoco nos debe sorprender porque obviamente hoy lo vemos así también, es como que, digamos, a la orden del día, eso está en todos los periódicos todos los días. Y entonces esto hacía que incluso cuando ya nos volvimos república, el Estado ni siquiera pueda concluir las obras. Empezaban unas obras, al ratito se terminaban, justamente porque no había, porque se robaban la plata en la mitad. Y esto es así, esa es la razón que explica Hurtado que pasaba con estas obras que tenía los gobiernos. Cuando hablamos de viveza criolla, de ociosidad, cuando hablamos de una organización, una sociedad sumamente jerarquizada, tú estás hablando de la falta de emprendimientos, malas prácticas, mala gestión económica, malas prácticas económicas. No queremos que en ningún momento se entienda que solamente esto se vivía o se malhacía en ciertos niveles podríamos ahorita decir, estratos socioeconómicos. Esto era algo general que pasaba en todos los niveles. De hecho, los criollos eran considerados personas que no tenían ni oficio ni beneficio porque habían comprado títulos nobiliarios. Entonces no necesitaban trabajar porque con eso ya vivían. De hecho, los autores o escritores extranjeros después escribían, ¿no? Pues que bueno, que los criollos se buscaban la vida de tal forma de vivir sin tener que trabajar. No sé cómo lo harían, porque yo no sería capaz. Pero bueno, ellos sí, ¿no? Entonces, unido a lo que hemos comentado hasta ahora está el tema del paternalismo, ¿no? Ahí había como un juego de poder entre el hacendado, que era quien tenía todos los recursos, tenía la tierra, tenía el dinero, tenía poder o autoridad religiosa, legal, política, en fin, era una especie de dios, ¿verdad? Y tenía
como contraparte tenía a los trabajadores del campo que pues se debían a él. Entonces, cuando digo que era un juego de favores, es porque el hacendado les daba una choza, no les daba más, les pagaba miseria por el trabajo que hacían, ¿verdad? Pero estos trabajadores del campo, estos indígenas, sentían que se debían a él porque los protegía, y hago entre comillas porque, en fin, yo quiero que me protejan de otra forma, no tirándome en una choza, ¿no? Claro. Y que me paguen lo que realmente merezco por el trabajo que estoy desempeñando. Entonces, este paternalismo que es de alguna forma yo me debo a ti, me entrego a ti, y tú que estás por encima por tus posibilidades económicas y por tu color de piel y tus privilegios, al final yo me acostumbro, yo el que estoy en un nivel de inferioridad, a tener devoción por ti, a sentir que me debo a ti. Entonces es un juego tóxico, es un juego complicado, porque entonces después tenemos gente o personas que nos dicen, pero es que el Estado me tiene que dar y el gobierno me tiene que dar protección, cuando realmente deberíamos acudir a él solamente en casos de real emergencia, ¿no? Cuando no puedo valerme por mí mismo. Entonces estos juegos también no solamente se viven en las sociedades, en la política, sino también lo vemos en las organizaciones, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar en el siguiente podcast, organizaciones saludables. Pero cuando una organización no es saludable es porque tiene estas prácticas de viveza criolla, porque las organizaciones no dejan de ser representaciones a pequeña escala de nuestra sociedad. Entonces, yo me debo a ti, patrón, pegue patrón, que es una de estas frases, ¿no? Y tú me das trabajo y yo me entrego y hago lo que haga falta, vendo mi alma al diablo. Entonces esa lealtad malentendida nos hace muchísimo daño porque al final crea una dependencia y dejamos de ser libres, dejamos de ser libres. Entonces, claro, y eso aún en la República también se lo vio, o sea, eso, digamos, lo aprendimos en la colonia, pero ya cuando tuvimos República era lo mismo, era esta dependencia, era como, creo que lo dijiste muy bien, un juego de poder al final, ¿verdad? Y entre los que tenían el poder, tenían las tierras, tenían y los que no tenían. Lo tenían todo. Claro. Entonces, como lo tenían todo y tenían poder político también, además de perdonarte legalmente. O sea, lo que tú decías, ausencia de la ley, entonces el hacendado te podía a ti perdonar y podía resolver incluso conflictos legales entre mortales. Claro. ¿Ya? Como tenían tanto poder político, las instituciones... El avión. Las instituciones, más que manejarse a nivel profesional o a niveles institucionales de relaciones basadas en la institucionalidad, valga la redundancia, se basaban en relaciones personales. Entonces, como yo era el hacendado, que tenía un montón de parientes, entonces mis parientes directos y indirectos ocupaban puestos públicos, eran funcionarios. Entonces, manejaban, por así decirlo, el país a su antojo. Y creo que todavía como sociedad nosotros y como país 100%. Tenemos que seguir avanzando en esto, porque qué bestia, ¿no? Cuando yo lo leía, me pasó igual que a ti, que decía, esto es siglo XXI, esto es ahorita, y ahora que lo digo vuelvo a decir, qué fuerte, ¿no? Porque es fuerte. Claro. O sea, lo que estamos hablando ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Nada, seguimos en la misma. Así es. Y hay otro aspecto que me parece interesantísimo que menciona Hurtado, que es la educación y los conocimientos inexistentes cuando llegaron y encontraron lo que encontraron, pero también lo poco que ellos pudieron contribuir a la educación, porque la colonización del otro lado del charco coincidió con la Inquisición y, por ejemplo, los judíos y los moros estaban prohibidos de venir a las colonias y ellos en realidad eran quienes mejores aptitudes tenían para venirnos a enseñar y ellos eran los que no pudieron venir y entonces los conocimientos científicos y cualquier, emprender una actividad empresarial o lo que sea, se vio truncada. Fue nulo justamente porque estas personas no podían venir. Entonces, por ejemplo, aquí hubo pequeñas en las colonias, escuelas, y luego ya hubo universidades, pero eran solo, de nuevo, para los privilegiados, solo para los criollos. Y de nuevo, pensemos un ratito en lo que acabamos de decir.
malas prácticas económicas, ociosidad, etcétera. Ya se imaginarán la calidad de la educación que había para los que sí podían estudiar, pero las pocas ganas que había para estudiar. Entonces, finalmente, durante esos años no hubo conocimientos científicos que se pueda resaltar, o por ejemplo, no sé, pues hubo de repente universidades, pero solo se estudiaba teología, derecho civil, derecho canónico, algo de medicina, filosofía, pero matemática, cero, mecánica, cero. Entonces, digamos, innovación, por ende, cero. Y eso, obviamente, un país sin educación desde su génesis, ya vemos lo que va ocurriendo. Y ahora tenemos el tema de las debilidades que ya después tuvimos en el siglo XIX, las debilidades de la educación, ya cuando nos volvimos república. Sí, o sea, lo que tú acabas de comentar es las características de la educación o cómo estábamos a nivel de educación en el siglo XVIII, pero como señalé hace un momento, al final en el siglo XIX lo que hacemos es estar peor. O sea, se agudizan aún más esas brechas en relación a otros países y a otras sociedades, ¿no? Entonces, las debilidades de la educación que tuvimos y que aún seguimos trabajando por no tenerlas, por así decirlo, vienen de lo básico, es decir, ¿quién nos formaba? ¿Quién formaba a los ecuatorianos? Bueno, pues personas que no estaban capacitadas, personas que no tenían una formación previa, que carecían de pedagogía, es decir, cualquiera podía venir a Ecuador, a las colonias, cualquier español, ¿no? Podía venir y educar. Entonces, si estos puestos no eran ocupados por personas capacitadas, pues no podemos pedir otra cosa más que los niveles educativos fuesen bajos, ¿no? Además, no eran trabajos bien remunerados. El de los educadores. El de los educadores. En otras partes del mundo, como en Finlandia, hay un reconocimiento social, hay un estatus. O sea, el profesor es Dios, ¿ya? Y esto va unido también a la paga. O sea, no podemos querer mejores profesionales si no valoramos bien ese trabajo y se valora bien, pues reconociendo, ¿no?, su valía. El monopolio de la educación, la educación estaba en manos del clero, ¿sí? Una cosa que a mí me impactó mucho cuando leí el libro fue que las bibliotecas estaban vacías, es decir, no había interés alguno por educarse. Como hemos mencionado al inicio, bueno, pues la gente de los niveles más bajos no sabían ni leer ni escribir, y la gente que tenía posibilidades económicas tenía títulos nobiliarios. No, entonces, ¿para qué voy a leer si puedo vivir a vaca o vivir fácilmente, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Las bibliotecas estaban vacías, no nos interesaba leer, solamente había un periódico y ese periódico tenía una hoja. No me imagino un periódico de una hoja, o sea, es como el Twitter de ahora, ¿ya? Todo resumido. Todo resumido. Sí. Se creó una universidad politécnica, una universidad politécnica, pero esta duró muy poquito porque teníamos una coyuntura económica, o sea, la situación económica del país era malísima. A la gente no le interesaba, volvemos a lo mismo, no había interés. Y además no había industria. Como no habíamos progresado económicamente, no habíamos mejorado, no había industria. Entonces, ¿para qué estudiabas si no ibas a poder aplicar tus súper conocimientos en una empresa, en una organización, en una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, esos son los rasgos y tener en cuenta que si hemos tenido una mala educación o tenemos una mala educación, difícilmente vamos a progresar como sociedad. O sea, es que de 2 más 2 son 4, volvemos a lo mismo. Son cosas que parecen muy lógicas, pero realmente a nadie le interesa realmente meter mano ahí porque es muy complejo. Pero bueno, ¿por qué no empezar a hacerlo, no? ¿Por qué no empezar a...? Y mira que tenemos siglos en esto. O sea, aquí estamos hablando de... O sea, años de años y seguimos en el mismo problema. Y bueno, yo quisiera volver un poco a lo que hablaba al comienzo de la inobservancia de la ley y el mínimo papel del régimen jurídico, que es absolutamente característico de la viveza criolla. Pero de las cosas que a mí más me impactó del libro, en cambio, Irene, fue que los monarcas españoles, cuando llegaron, sí tenían una idea y sí estaban preocupados de proteger los derechos de los indígenas con leyes. Sí había una idea
de ley se llamaban las leyes de las Indias. En el siglo, sí, incluso, mejor dicho, en el siglo XVIII. Incluso cuando la idea era que hayan estas leyes laborales muy parecidas al siglo XX, obviamente más adelante ya supimos cuáles son las leyes del siglo XX, que eran 8 horas de jornada laboral y remuneración. Cosa que obviamente no pasó, pero ahí hay una ley que simplemente fue un adorno. O sea, no solo que la violaron, sino que la ignoraron. Entonces estaba como que si no existiera. Esas se llamaban las famosas leyes de Indias. Y de verdad que había algo como una jornada laboral y remuneración. A los indígenas nunca les pagaron. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué la ley fue así simplemente ornamental? Porque los funcionarios encargados de hacerlas cumplir estaban estrechamente vinculados con los intereses que disponían controlar y con los abusos que querían corregir. Entonces, ¿cómo es posible que esas mismas personas que estaban encontrando los intereses buenísimos estaban al final queriendo, digamos, de alguna forma sacar provecho? Eran juez y parte. Eran juez y parte, terrible. Y una frase que menciona Hurtado que a mí me dejó absolutamente impresionada, y es que los funcionarios hacían fortunas y ellos decían lo siguiente: Dios está muy alto, el rey está muy lejos, el dueño aquí soy yo. Entonces, básicamente, la norma, la ley, o sea, adorno absoluto. Y creo que me río para no llorar. Sí. Ahora, había total ausencia del imperio de la ley, que lamentablemente eso hoy podemos hablar no, ¿cómo se llama? La falta de... se me fue la palabra. La falta jurídica. Marco jurídico o de seguridad jurídica, que eso no existe hoy. Y en la República pasó exactamente lo mismo. Las libertades, los derechos, las garantías estaban consagradas en la Constitución, pero los indígenas, una vez que hubo República, también tuvieron una subordinación. Entonces, para ellos esos derechos no regían. Los blancos afianzaron sus privilegios y esto siguió pasando. Entonces, y de nuevo, inobservancia de la ley. Todo el tiempo inobservancia de la ley. Entonces, imagínate, Irene, sin ley, sin Dios ni ley. Así era como vivíamos, no solo en la colonia, sino luego ya en la República, en la que se ignoraba absolutamente la ley. Y un poco estoy volviendo a ese ejemplo primero del fútbol, de la mano de Dios, del gol del siglo. Ignoro la ley, ignoro la normativa y finalmente hago lo que yo quiero. Y estamos, con mucha pena lo digo, estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a esto porque tenemos una mentalidad muchas veces, no se puede generalizar, cortoplacista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo a corto plazo, es inmediato, es mi beneficio, es mi ventaja, es enriquecerme, pero todo rápido. Pero no vemos a medio o largo plazo. Si me enriquezco en 1 año o en 2 años, puede ser que en 10 esté en la cárcel. Dios mío. Entonces, estamos siempre viendo aquí, no vemos más allá. Y por eso es importante tener en cuenta ciertas pautas o estrategias, ¿no? Decíamos hace un ratito que si no me veo como parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Y muchas veces escuchamos frases hechas que son populares, como echa la ley, echa la trampa, que se suele decir cada vez que aparece una nueva ley, pero también cuestiones como si siempre ha sido así o en otros países también pasa. Lo justificamos. Lo justificamos. Y bueno, importantísimo tener claro que para poder cambiar esto necesitamos cambios estructurales, que los cambios estructurales no se dan en 1 año ni en 2, que es una carrera de constancia, no de velocidad, pero que es necesario, que necesitamos cambios estructurales unidos a políticas públicas bien armadas, bien montadas, bien pensadas, como por ejemplo políticas sociales, políticas educativas. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Hemos visto que uno de los principales factores o un factor determinante en qué somos ahora y cómo estamos ha sido esta educación dejada de la mano de Dios. Por supuesto, volver al tema de
básico, ¿no? Que son los principios y los valores, principios y valores, y no nos vamos a cansar de decirlo. Esto no quiere decir que Paula y yo seamos perfectas y que hagamos todo bien, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Y que cuando no lo hacemos bien es porque se nos chispoteó, pero hay un afán real de hacer las cosas bien. Entonces los principios y los valores, actos y consecuencias, la importancia de que a mis malos actos tenga una consecuencia, que la palabra sería castigo, que igual nos cuesta o nos parece mal decir castigo, pero si no hay un castigo, lamentablemente no podemos empezar a avanzar porque no se entiende, o sea, no se entiende que si hago mal me va a castigar alguien, ¿no? Entonces... O que incluso lo puedo hacer algo mal y que como nadie me ve, entonces está bien, lo sigo haciendo. Lo que yo decía hace un rato del tema de los camiones, como lo hace otro, o como no me ve, lo sigo haciendo hasta que no haya un control, y luego, una vez que ya haya ese control, ya voy a conseguir la forma de volverlo a hacer, volver a robar. Es increíble, en realidad. Siempre va a haber el que lo haga, ¿no? Pero si queremos cambiar las cosas, sí tenemos que darnos cuenta o ser conscientes que si hacemos algo mal vamos a tener un castigo, va a haber una consecuencia, porque esto lo vemos en niños, lo vemos en adolescentes, lo vemos en estudiantes universitarios, lo vemos en las organizaciones, el ver cómo puedo saltarme la norma, ir por un ladito y al final, pues bueno, seguimos con estas cadenas que nos atan al país en eternas vías de desarrollo. Entonces, eso yo creo que podrían ser las cosas que entre todos podemos empezar a trabajar. Exactamente, es más, en la introducción, a mí me encanta que Hurtado dice que hay un profesor de la Escuela Politécnica del Ecuador, que era un alemán, Joseph Kohlberg. Él decía: los mejores patriotas de un pueblo han sido siempre aquellos hombres que han reconocido y aquilatado con sinceridad sus costumbres, sobre todo en lo malo, para remediarlas o mejorarlas del modo más apropiado. Entonces, obviamente la razón por la que estamos hablando de eso es porque si conocemos el problema, lo que tenemos que hacer es intentar solucionarlo, así sea desde nuestras trincheras, yo desde las aulas, no sé, pues Irene también desde su y todo el mundo desde su campo, puestos, desde sus cargos, desde sus puestos de trabajo. Y ese es todo el punto de hablar de esto, ¿no? No solo restregar en el problema, sino tratar de... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esperamos de verdad que les haya parecido interesante este segundo programa. Fue un tema que lo pensamos mucho, ¿verdad? Porque sabemos que es sensible. El afán no es herir susceptibilidades, sino decir qué podemos hacer nosotros para que realmente se produzca el cambio o empezar, ¿no?, con este cambio. Y en el próximo programa trataremos las organizaciones saludables, ¿no? Entonces, la viveza criolla también la podemos vivir en las organizaciones y nos ha parecido interesante tratar qué es una organización saludable, porque es la antítesis o la contraparte de esta viveza criolla. Muchos éxitos y nos vemos pronto.